Para pasar a la última parte de la presentación, voy a invitar digamos, acá al living al ingeniero agrónomo Martín Rosenger, de la Cámara de Legumbres de la República Argentina. El ingeniero Martín Rosenger es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con más de 25 años de experiencia en el sector agrícola. Ha trabajado para Calafate S.A., empresa dedicada a la producción y exportación de legumbre. Participó activamente en la Cámara de Legumbres desde 1996, siendo su presidente en el periodo del 2006 al 2007, y en la actualidad cumple el rol de gerente general, que es un rol que lo está cumpliendo del 2021 hasta la actualidad. Ha representado a la institución en congresos nacionales e internacionales y ha colaborado en el proyecto de mejoramiento genético de poroto junto con el doctor Zink. Así que bueno, invitamos a Martín a pasar para acá para el living. Y después la otra persona que nos va a acompañar acá en esta parte de la presentación es el ingeniero agrónomo Diego de la Puente, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, socio y asesor de mercado de granos en Novitas S.A., tiene un posgrado en futuros y opciones en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, autor de numerosas publicaciones en medios periodísticos locales e internacionales. Así que bueno, un gusto poder contar con ellos. ¿Ya estamos bien? Martín. ¿Querés el micrófono? ¿Desde allá? Bueno, perfecto. Speedagro, empresa nacional líder en tecnología de coadyuvantes multiacción, brindando soluciones integrales para el agro, sustentadas en tecnología de vanguardia y cumpliendo con los estándares más elevados, con responsabilidad por el medio ambiente y compromiso con sus recursos humanos. Buenas tardes, muchas gracias a la Estación Experimental por esta invitación a participar en este evento y espero que sea útil. Para empezar, les quiero contar que la Cámara de Legumbres cumple este año 50 años y estamos muy orgullosos de poder haber sido parte de la historia, la mitad de la historia de la Cámara, haber sido yo participante de ella, empezando como simple socio y a partir de los años 90 empecé a participar en distintas funciones dentro de las comisiones directivas de aquel momento. Tuvimos la oportunidad de gestionar el Congreso del 2002 en Bariloche, en aquel momento la CICILS, que hoy se convirtió en la GPC o el Congreso Mundial de Legumbres. Como dije, fue fundada en el año 75, agrupó a productores, acopiadores, procesadores, exportadores y cantidad de empresas que sirven como servicios para el sector de las legumbres. El objetivo en su momento fue defender los intereses del sector y promover el crecimiento del mismo, tanto en el mercado interno como en el externo. Eso se amplió a otras funciones y a otros requerimientos, dentro de los cuales podemos encontrar como los más importantes
la representación sectorial, actuando como interlocutor ante gobiernos nacionales y provinciales y otras entidades defendiendo los intereses de productores y exportadores. Promocionó comercialmente a las legumbres argentinas en el mundo. Y, creó o difundió la posibilidad de la investigación y el desarrollo para mejorar la calidad y la productividad de las legumbres. Fuimos y somos fuentes de estadísticas y especialmente, ahora quizás no tanto, porque la Secretaría despacito está aumentando los informes que están haciendo sobre estadísticas de producción, áreas sembradas, dónde se siembra, cuánto se produce, y por el lado de aduana tenemos gran información sobre las exportaciones argentinas de legumbres al mundo. Y por otro lado, trabajamos desde el año 70 en la primer estándar de comercialización, que fue en el poroto alubia, en el poroto en general, y que fue modificada hace 3 años, mejorándola y acercando los demás porotos a ese estándar. Me olvidaba, el año pasado salió la firma del estándar de garbanzo, que fue muy importante para la comercialización de ese producto. Participó activamente en foros y en ferias internacionales. Todos los años participa cantidad de socios de la Cámara y no socios de la Cámara, pero productores o exportadores participan de las ferias más importantes internacionales. En este momento, muchos de los exportadores argentinos han viajado a Alemania para la feria de Anuga, y que se realiza alternativamente con la CIAL en París. Y todos los años hay una feria muy importante de alimentos en Dubái, y es la Gulf Food, famosa, a la que casi todos los exportadores argentinos participan y visitan. También todos los años la Confederación Mundial de Legumbres hace su congreso internacional, en la cual la Cámara de Legumbres tiene una silla en el directorio de la Confederación, y 3 socios de la Cámara forman parte del staff permanente de la conferencia. Vayamos un poquito a repasar la producción de legumbres. Un poco para que ustedes estén más habituados a lo que es porotos y garbanzos. Les cuento que el poroto está distribuido entre Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y otras provincias, mientras que el garbanzo a esas le suman la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Ya hay ensayos y gran cultivo en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, las otras 2 legumbres que nos quedan, que son la arveja y la lenteja, se producen particularmente en la cuenca de Rosario Santa Fe, al norte de Buenos Aires y al sur de Santa Fe, pero con posibilidades de hacerse hasta el sur de Buenos Aires. Un poco para hablar del desarrollo que ha tenido las legumbres en el país, y que lamentablemente, si bien han tenido en los últimos 50 años, ha crecido muchísimo la superficie, en los últimos años, básicamente por precio, porque es lo que determina las superficies a sembrar por cualquiera de estas legumbres, estamos muy estancados, salvo el último año
en donde se ha aumentado muchísimo la superficie, en general tenemos una situación de estabilidad en cuanto a las hectáreas producidas. No pasa lo mismo con la producción, porque la producción, y básicamente por problemas climáticos, en los últimos años, y ustedes lo saben mejor que nadie, las condiciones climáticas han castigado sobremanera los cultivos de poroto principalmente y de garbanzo, con una disminución más que sostenida en los últimos 3 años, y recién el año pasado, mejor dicho, la finalización del año pasado y el corriente 25, vamos a tener o hemos tenido una producción muy importante. Algunos detalles sobre exportaciones y comercio exterior. No les voy a contar mucho estas cifras porque no son muy relevantes. Sí, poder decir que este último año casi vamos a llegar a las 700.000 toneladas de legumbres totales, donde particularmente el poroto es la mayor producción de las 4 legumbres. La producción argentina de porotos ha estado en una tendencia estable en las superficies de siembra, pero con resultados magros debido a problemas climáticos. En promedio, entre el año 2021 y el 2024, su producción ha disminuido casi un 15%, con una diferencia del 20% entre las producciones del 23 y el 24. El 23 fue un año realmente muy malo. La disminución más notable ha sido en la producción de alubias. En el año 2021 la producción de alubias llegó a las 260.000 toneladas, número que es récord y que no volvimos a repetir. Y el año pasado apenas llegamos a las 85.000 toneladas, o sea, menos de una tercera parte. Buscando recuperarse este año tras el fracaso de la cosecha de los años pasados, encontramos otro factor, y en este caso externo, que está impidiendo que el negocio del poroto de alubia aumente, y es la presencia en el mercado de nuestro competidor Egipto, que originalmente producía o vendía lo poco o mucho que producía en función de lo que Argentina podía cubrir. Pero los últimos años, a la Argentina no tener cosecha, esa demanda del poroto argentino se fue cubriendo con producción egipcia. En una época Argentina tenía calidad y tamaño en sus granos, especialmente de alubias. Últimamente la producción, la industrialización del poroto y el crecimiento del frasco y la lata hizo que los porotos grandes no tuvieran tanta injerencia, y lo que era una característica especialmente importante y valorada en el mundo del poroto de alubia argentino grande, hoy ya no tiene el diferencial de precio que tenía antes. Con lo cual, no solo perdimos mercado, sino que perdimos en precio de los productos que vendemos. Después lo voy a comentar cuando veamos un poquito de China, pero estamos junto con SENASA tratando de lograr el protocolo fitosanitario para vender porotos a China, que eso va a cambiar seguramente las condiciones de venta no solo del poroto, sino los otros productos que estamos negociando. Negociando nosotros me refiero a Argentina. Simplemente para recordar los países a los que Argentina llega todos los años con el poroto argentino, y en especialmente la alubia, para destacar es la pérdida de Argelia. Hace 2 años atrás, Argelia cerró las importaciones a los particulares y hace las compras a través del Estado,
y entonces Argelia desapareció como el gran comprador de porotos alubias argentinos. Obviamente sigue en España e Italia, que por tradición siempre han estado ahí, y apareció fuertemente Brasil a comprarnos poroto alubia. Poroto negro, seguramente ustedes han oído hablar de la importancia que está teniendo Brasil en el comercio internacional de poroto negro. La historia decía que nuestro gran comprador de poroto negro era Brasil. Desde hace unos años y por factores internos y de precio, Brasil empezó a no solamente cubrir su demanda interna, sino a que le sobró mercadería de poroto negro para exportar. Y obviamente tiene condiciones competitivas con nosotros muy superiores, y por ende está, no digo que quitándonos mercados, pero es lo que está pasando. A cambio de eso abrió, porque estuvo cerrado durante muchos años, la venta de poroto negro a México. México fue un gran comprador de poroto negro argentino en los años 90 y antes, y no quiero decir que por problemas de calidad nos cerró las compras, nos cerró la importación y perdimos un gran mercado. México era un gran mercado. Ahora, por suerte, probablemente por deficiencias en sus propias producciones y en la falta de compras que le hacen a Estados Unidos, hace 2 años, abrieron la importación nuevamente al poroto negro argentino. Otros demandantes de nuestro poroto negro hablo del poroto negro particularmente porque es una producción que se da en esta zona, Venezuela y Cuba, que siempre necesitan, pero que por problemas políticos y de complicaciones de pago se hace muy difícil la venta a esos países. Los demás porotos, los colorados oscuros y claros, tienen gran dispersión de venta. Hay casi 30 o 40 países en el mundo que nos compran poroto colorado, claro y oscuro. Garbanzo. El último año hubo una gran producción. Aumentó la superficie y la superficie hizo que llegara a buen término la cosecha, y hemos tenido un saldo productivo de casi 150.000 toneladas, cosa que hacía muchos años que no se daba. Eso representó un 35% interanual al alcanzar esos 150.000 toneladas. El volumen, eso es la superficie, y la producción de ese año fue de 193.000 toneladas. También 60% más que la del año anterior, pero que había sido muy mala. Básicamente por la sequía. No solo acá en Salta, sino en Córdoba. Pero en contraposición a eso, la inclusión del CISA, del garbanzo, en el sistema de información simplificada agrícola, hizo que el potencial que tiene, o mejor dicho, la estadística que ofrece el CISA en la comercialización del garbanzo permitió el desarrollo, o está permitiendo, mejor dicho, porque todavía no hay una superficie importante, que el tema del CISA y INASE, las dos cosas, INASE está
haciendo que exista un cierto desarrollo de semilleros que vendan semilla fiscalizada. Y eso probablemente vaya a lograr que tengamos mayor productividad cuando esas variedades tengan mayor potencial que los clásicos tradicionales que solemos usar. El garbanzo argentino se exporta también a 30 o 40 países, pero los más importantes son Pakistán, que compra garbanzos chicos, de tamaño chico, y después la Comunidad Económica Europea. Pero hay cantidad de países fuera de esos que llevan poroto garbanzo argentino. ¿Qué vemos de aquí para adelante? Hoy me preguntaban cuáles eran las perspectivas del negocio de la legumbre, particularmente para ustedes el caso de poroto y garbanzo. Si ven el mapa, en ese círculo viven más personas que en el resto del mundo. Y en ese círculo están dos países a los que todavía no podemos venderles, que son China y India. Les voy a contar un poquito particularidades del potencial que tiene tanto China como India para el futuro de las legumbres argentinas. En el caso de India, tenemos que tener en cuenta que es el país más poblado del mundo y que la población india no tiene ninguna restricción dietaria ni religiosa en cuanto al consumo de legumbres. Al contrario, la legumbre está vista como la principal fuente de proteína vegetal en una población con un alto porcentaje de vegetarianos. India es el primer consumidor de legumbres del mundo, es el primer productor y es el primer importador, porque tienen una población enorme para alimentar. Sin embargo, es un mercado complejo y desafiante a la hora de pensar una estrategia comercial con India. La semana pasada, Argentina se había puesto contenta porque India a mediados de año habían abierto la importación de arveja. Y la semana pasada cerraron la importación de arveja. El problema que tiene India es el costo del alimento. Tiene al ministro o al ministerio de la producción casi tan importante como el primer ministro, porque es el que determina el precio de los alimentos de producción agrícola y que, por otro lado, tiene una gran población que son productores y tiene que defender el precio para los consumidores, que no aumente de precio. Si ven ahí, este es un cuadro que muestra el porcentaje del ingreso de cada indio con respecto a el ingreso total. Cuánto gana un indio y cuánto necesita para comer. Y en este caso, en India, el 30% de ese ingreso se lo lleva el alimento. Si comparamos con otros países como China, por ejemplo, o como Argentina, que está en la misma línea, ese porcentaje es el 20%. Y países muy desarrollados, como Estados Unidos, el porcentaje es el 7%. Para ver un poco cuál es la importancia que tiene el ministro que determina los precios de los alimentos para India. Pero por otro lado, ese precio es el ministro lo tiene que relacionar con el ingreso para los productores, porque si los productores no cobran un precio que les
que les permita mantener una rentabilidad de su producción, van al fracaso. Entonces, el ministro tiene que estar permanentemente corriendo la línea del precio para que para unos no sea muy caro y para que otros no sea muy barato. Es un jugador cada vez más relevante como consumidor, como productor y como importador. Es muy sensible al precio de los alimentos y al precio de la cosecha. Está permanentemente bajo el radar del gobierno. La distancia que tenemos con India es importante y juega un papel muy importante en los costos nuestros y en la logística. Pero por ese lado, Argentina tiene oportunidades para aprovechar por la contrastación de nuestros productos. El mercado sigue creciendo tanto adentro como afuera. El otro gran mercado, y que todavía solamente lo podemos aprovechar con las arvejas, porque tenemos cerrada la importación de productos agrícolas argentinos menos arveja, y obviamente menos soja y otros productos que seguramente Diego después va a comentar. Pero China es el segundo importador de legumbres secas del mundo. Su demanda a nivel nacional comenzó a aumentar en el 2020 cuando empezaron a consumir carne animal. Y para producir y consumir carne animal necesitaban alimento proteico barato. Y ahí encontraron que la arveja, y especialmente la arveja amarilla, les venía muy bien. Y ahí es donde Argentina está aprovechando la posibilidad de vender o de aumentar sus ventas, que lo viene haciendo en los últimos años, de arveja a China. China es el primer importador de arveja seca del mundo, el segundo de poroto mungo y el tercero de poroto atsuki. En la zona creo que se hace relativamente, es importante el mungo y es importante también el atsuki. Ya más o menos lo conté, los factores que impulsaron el crecimiento del consumo de arvejas es la alimentación animal, que aumenta a medida que va aumentando los ingresos de la población china. Pero por otro lado, la juventud china está haciendo mucho uso de derivados de productos que tienen que ver con la arveja. Y entonces hay mucha venta de fideos a base de arvejas, snacks y comidas preparadas, consumidas preferentemente por los jóvenes. Otro potencial que tiene Argentina con China, y siempre y cuando nos podamos poner de acuerdo en el protocolo fitosanitario, no sé si se ve ahí, pero en el caso de garbanzos, China le compra a la India, a Turquía y Uzbekistán. Nosotros vendemos garbanzos a Turquía que termina en China, y eso hace que estemos perdiendo la parte de la renta que se lleva a Turquía por derivar los garbanzos argentinos a China. Lo mismo pasa con el atsuki. Todos los países de Myanmar, Tailandia y Vietnam que nos compran atsuki, lo compran básicamente para vendérselo a China, porque ellos no tienen problemas fitosanitarios para entrar. Entonces, todos esos países que nos compran a nosotros se están quedando con la renta el pedazo de Argentina que podría quedarse, se lo quedan ellos. En el caso de poroto pasa lo mismo. Le compraban cantidades muy importantes de porotos
a Estados Unidos y a Canadá. Y ahí nos hizo un favor Trump cuando le puso aranceles a China y China, en retribución a los aranceles de Trump, le puso aranceles a Canadá y a Estados Unidos, dejándolo a Canadá y a Estados Unidos totalmente fuera del mercado para vender las cantidades especialmente de lenteja y de arveja que le vendía a China. Lo mismo pasa en el caso del mungo, lo mismo pasa con los países intermediarios. Es fundamental que el SENASA y todos los exportadores argentinos estemos en un acuerdo para poder conseguir el protocolo fitosanitario de garbanzo, porotos en todos sus tipos y mungo y lenteja para poder venderle a China. Si esto llegara a ocurrir, no sé qué va a pasar con los precios de los productos, lo que sí definitivamente no nos encuentra en las mejores condiciones. Nosotros no tenemos cantidad o capacidad para aumentar la producción de lenteja por lo menos, y de garbanzo tenemos una pata importante ya con una base de producción, pero en general nos quedamos sin garbanzo a mediados de año ya nos quedamos sin garbanzo. En el caso de poroto tenemos muchas opciones y tenemos superficie para producir. En el caso de garbanzo y lenteja va a ser complicado que lleguemos rápidamente a producir suficiente para aprovechar las compras que nos puedan hacer de parte de China. En este momento el protocolo está refrendado por SENASA y queda a la espera de que China considere una visita a Argentina para revisar las plantas de procesamiento donde sacaríamos esos productos. Un poco habla de las necesidades de China. En el año 2010 empezamos a negociar el protocolo de arveja con China y recién lo firmaron en el 2018. Quiere decir que se les llevó 8 años aprobar el protocolo de arveja. Festejamos, hicimos, y ahora el año pasado, de parte de China, por problemas probablemente de satisfacer las necesidades alimentarias de su población, vinieron ellos a proponer el protocolo. Y si eso fuera así, probablemente, y si estamos en condiciones, vamos a poder aprovecharlo y modificar sustancialmente las condiciones de producción nuestras. Muchas gracias.